Entonces vamos a entrar a nuestra segunda parte de lo que es la Biblia, el matrimonio y el divorcio. Ya vimos las bases del matrimonio. Vamos a arrancar entonces con lo que es el divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? Vamos a Lucas 14, 28 al 30. Aquí lo tengo en la pantalla si lo quieren leer. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué triste que a veces hay relaciones que uno quisiera que duren, ¿cierto? Pero llega un momento en que se acabaron, porque como que se le acabó la gasolina, se le acabaron los materiales, se les acabaron las fuerzas, se les acabó el amor y quedaron ahí solamente en una buena intención. Ahora, ¿por qué toqué primero el tema del matrimonio, de las bases del matrimonio? Porque es que si no existen esas bases, la gente está construyendo sobre arena. Entonces el gran lío es que ya hay muchas relaciones que ya se construyeron sobre bases incorrectas. Ahora, en cuanto usted pueda de pronto adaptar algunas de esas cosas, pues adáptelas ya en el andar. Como decían las abuelas, uno aprende a criar criando, uno aprende a hacer pareja ya viviendo en pareja. Entonces los que ya están ahí, pues no estamos diciendo que tiene que devolverse a poner las bases, ya construye ahí como pueda y mire a ver cómo hace. Yo he visto a veces esos constructores que ya tienen su casa y sin embargo, bueno, ahí hacen la chamba y por un ladito le meten la columna y la cosa, ya es más dispendioso. Ya se le toca romper las baldosas que ya había puesto para poner las bases, empezó en desorden, listo, no importa, pero no deje de construir lo que está construyendo, si es correcto y si es bueno. Obviamente el tema del divorcio no debiera ni escucharse, ¿cierto? Pero se debe escuchar y es necesario, y a veces en las iglesias simplemente no nos hablan nada de ese asunto al respecto. He escuchado algunos dichos, ¿cierto? Lo que por agua viene, por agua se va. Soldado advertido no muere en guerra. Pues creo que cuando alguien ya se toma el tiempo de prepararse, pues no va a quedar ahí en la mitad del camino. Y aquella otra frase: de árbol que nace torcido, pues jamás tronco endereza. Creo que a veces hemos visto matrimonios que 20, 30 años y esa cosa ya no la arregla nadie. Y lo digo personalmente como consejero matrimonial, también nos ha tocado con mi esposa lidiar con unas relaciones que uno literalmente dice: esta vaina no va a funcionar, pero uno no puede decirle eso a la gente. Uno le expresa los principios y defienda de como pueda, porque ningún consejero debe jamás decir: no, divórciense o cásense, jamás. Pero sí hay matrimonios que uno quisiera decirles: están perdiendo tiempo ahí juntos, están desgastándose. Quise construir también unos refranes con el texto que acabé de leer de Lucas, y entonces me salieron dos refranes bien interesantes. Quien construye sin calcular termina por claudicar. Y eso está diciendo: es cierto. Usted va a brincar un abismo y usted no calcula qué tantos metros necesita saltar, de pronto se va al hueco. O quien ve el matrimonio como una burla, será una burla. Entonces, quien ve el matrimonio como un juego de la vida y no lo toma en serio como debiera tomarlo, también no lo van a tomar en serio en algún momento de su vida. La gente se va a reír, la gente se va a burlar, la gente va a mirarlo y a decir: no pudo acabar, se quedó en la mitad del camino. Pudiera decir entonces, como de conclusión de esa introducción, que el divorcio no es más que el resultante de decisiones apresuradas, incorrectas o no planificadas. Hay gente que tiene un afán de casarse, tiene un afán de irse a vivir, eso es apresurado. Incorrectas, quiere decir, tomaron decisiones sin pensar y no planificadas, obviamente. Ahora, hay un error común. Las personas, en especial algunos cristianos ignorantes de las verdades fundamentales de la Biblia, suelen hacer acusaciones injustas y apresuradas contra los que por alguna u otra razón atraviesan el penoso proceso del divorcio. Entonces pasa mucho, y entonces aquí ya me meto un poquito más en el concepto de la iglesia. Un divorciado, casi que le pusieron las orejas del burro y quedó tildado para siempre con las orejas del burro porque divorció. Y ya como que se señala de una manera escandalosa, ¿cierto? Allá el de alabanza cayó en fornicación, lo mandaron a disciplina un par de meses, lo pusieron ahí, no pasó nada. Pero si se divorció, ahí sí como que tiene un letrero grandísimo, ¿cierto? El de la fornicación se les olvidó rápido, pero el divorciado
como que en las iglesias hay un asunto ahí como gravísimo al respecto, ¿cierto? El pastor se robó la plata de los diezmos y entonces pasó. A veces pasa fácil, rápido, se les olvida a todo el mundo, pero ese asunto sí, como que no. El gran problema que vemos en la iglesia es que muchos creyentes, siendo descuidados en la interpretación de los textos y contextos relacionados al tema, siendo incluso poco juiciosos con el significado de las palabras y su verdadera aplicabilidad, hacen que el proceso de divorcio de algunas personas sea peor. Quiere decir que no solo termina divorciada de su pareja, sino también termina divorciada de la iglesia. Y entonces generalmente la persona divorciada queda en un limbo, porque aquí quedó sin marido y allá quedó sin pastor, sin iglesia, porque todo el mundo le cayó encima. Sufre 2 divorcios al mismo tiempo, sin contar con la separación de la familia y etcétera, y que partan los niños en 2 y yo me llevo este y yo me llevo el otro. Ahora, para entender este tema yo voy a trabajar desde una perspectiva básica, muy básica. Realmente no hice una exegesis totalmente del concepto del divorcio, porque sería demasiado largo. Entonces voy a partir de la definición. Entonces hay 3 definiciones: divorcio, repudio y separación. Y en base a eso vamos a entender ahí sí la Biblia, porque mucha gente no entiende realmente el concepto, porque no entendemos la diferenciación entre estas 3 palabras cuando leemos en la Biblia, y entonces ahí ya vamos a tener un gran problema. ¿Qué es divorcio? Entonces vamos a mirar el término, su definición básica. La palabra divorcio solo aparece 5 veces en toda la Biblia y se deriva de apostación. ¿A qué se les parece esta palabra? Apostasía. Eso significa apostasía, y esta palabra se deriva como abandono y significa mantenerse alejado. Quiere decir que una persona que se divorcia, literalmente, esto es un muro, digámoslo así, simplemente si se divorcia quedó permanentemente separado, alejado, porque el concepto es mantenerse alejado, y ese concepto de mantenerse es algo definitivo, único. Y se usa también hablando de apo, partitivo, o sea, partir o apartarse, estasis, mantenerse apartado, y afistemi, hacer alejar. Quiere decir que estas personas ya definitivamente este cogió su camino y este cogió el suyo. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento este término está directamente ligado con algo llamado la carta de divorcio. Eso hace que el divorcio sea un aspecto netamente legal, donde 2 personas decidieron quedar para siempre separadas el uno del otro. Punto. Siguiente, repudio. La palabra repudio aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento en asociación con la carta de divorcio. O sea, esta misma palabra solo se ha usado 3 veces como sinónimo de divorcio, y solo 3 veces en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no aparece relacionada con este asunto del divorcio. Aquí se usa el término apolúo y significa despedir o dejar libre. En este caso, el repudio no es un acto legal, es un acto moral. Mire la diferencia, como decir, ya no quiero estar contigo, ya hay un repudio. ¿Qué sería ya el divorcio? Venga, firmamos el asunto, legalizamos esa decisión. Esta sería la decisión, pero esta sería la conclusión. Decido separarme y concluyo divorciándome. ¿Sí, claro esa parte? Separación. Es interesante, pero en el Antiguo Testamento esta palabra se usaba principalmente para dedicar, que es poner aparte, que era lo que hacía el sacerdote, una dedicación. Voy a dedicarle esto a Dios. Entonces, tengo 4 naranjas, voy a llevarlas al templo, entonces lo dedicaba, las puso aparte, las separó. Y en el Nuevo Testamento se relaciona con el voto de nazareato. De hecho, la raíz del término separar significa nace, con Z. Implica una separación con propósito. ¿Se acuerdan un nazareo en la Biblia? Sansón. ¿Por qué nazareo?
porque Dios lo apartó para vencer a los filisteos. Y entonces, como es un nazareo, entonces se separó. Entonces adquirió ciertos hábitos, pero los adquirió por su nazareato. Entonces, esa separación no es divorcio. Ni el divorcio es repudio, ni el repudio es separación. Son tres cosas totalmente diferentes. No podemos ni debemos confundir eso, porque entonces vamos a tener problemas en la Biblia, al leerla y al entenderla. Mire que la sola raíz, tanto en el griego como en el hebreo, es una palabra totalmente diferente. Entonces aquí ya este término de separación se está hablando de otra cosa totalmente diferente. Aquí ya está hablando de una tregua, que es una decisión de pareja, de decir, bueno, vamos a estar separados el uno del otro por un tiempo, que me voy a ayunar, a orar, me voy de misionero, mi esposa se queda solita, vamos a estar separados una semana. A eso se refiere. ¿Listos? Entonces aquí simplemente lo resalto. Entonces divorcio es un acto legal de abandono, el repudio es un acto moral de desligarse, y la separación una tregua temporal. Quiere decir que este concepto aquí de separación que se usa acá es temporal. Quiere decir que no siempre vamos a estar separados. Con esto en mente vamos a empezar a entender ahora sí el concepto del divorcio. Entonces, primeros cuestionamientos sobre el divorcio, porque de alguna manera se nos habla del divorcio y la gente toma textos de la Biblia, y como toman esto como sinónimos, y recuerden, tanto el hebreo como el griego tienen pocos sinónimos. Hay palabras que sí tienen unos sinónimos tremendos, pero generalmente ese idioma no maneja sinónimos igual que nosotros. Entonces, para nosotros que estén separados, divorciados y repudiados es la misma cosa. Entonces, según la Biblia, no. Entonces ya estamos siendo injustos si alguien se separa, o si alguien se divorcia, o si alguien repudia el uno al otro, y ni entendemos qué es eso. Vamos a mirar entonces si el divorcio es prohibido. Una persona religiosa diría, sí, está prohibido. Vamos a Deuteronomio 24:1. Dios está dando sus leyes a su pueblo, incluye dentro de esas leyes esta ley. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Es prohibido el divorcio? No. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que Dios qué está haciendo? Está permitiendo el divorcio. Primera aclaración, entonces el divorcio no está prohibido por Dios. Está permitido, es un permiso que Dios da. ¿A quién? A las parejas. ¿Quién fue el primero que habló de divorcio? Dios. Solo lea la Biblia y el primero que nombró el término divorcio, Dios. Si Dios no lo hubiera nombrado, ni existiría ese concepto para nosotros. Ahora, el divorcio es una concesión o permiso legal, porque ¿qué dice? Le escribirá carta de divorcio y la despedirá. ¡Chao! Simplemente ya Dios está dando eso como un permiso. Cuando dice escríbale carta, ya está hablando de algo legal, punto. No está hablando de lo moral, porque cuando miremos el repudio sí vamos a estar hablando de lo moral. O sea, moralmente Dios sí no quiere que el hombre se divorcie, pero legalmente el hombre a veces le toca divorciarse. Ahora, Dios mismo dictó la forma y el proceso del divorcio. ¿Cuál es la forma del proceso de divorcio? Primero, si yo miro que esa persona tiene algo indecente, entonces quiere decir que primero observo esa situación, si amerita o no amerita para un divorcio. Y luego el proceso siguiente es ¿qué? Hacerle su carta y decirle, ¿sabe qué? Vaya. Segundo, ¿es pecado el divorcio? Debiéramos asumir que con solo este texto diríamos no, pero algunos dicen no, es que el pecado del divorcio. Hay gente que no conoce la Biblia, que no la entiende. Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Dejémoslo hasta ahí, no lo digamos todo. Que él aborrece el repudio. ¿Es pecado el divorcio? ¿Sí o no? Precisamente por eso es este tipo de temas. ¿Para qué? Para que usted tenga respuestas concretas. Hace 8 días estuve yendo a pagar el arriendo y bueno, preciso me hallé a un asunto interesante. Llegó una señora y le presentó ella unos libros y la pastora dijo, no, mire, cómprele los libros a la hermana. ¿Y qué creen que eran los libros? El primero se llamaba Destinados para Siempre. El segundo es Dios abomina, uso el término abominar, abomina el divorcio. Yo, que soy bien perspicaz, yo dije, oiga, abominar y aborrecer son dos cosas diferentes. De hecho, abominar significa vomitar.
aborrecer significa otra cosa. Y entonces ella decía que ella escribió esos libros porque el marido moribundo, antes de morirse, dijo: defiende el matrimonio para toda la vida. Y entonces ella se dedicó a leer la Biblia para tratar de hacerle decir a la Biblia que el matrimonio está toda la vida y que eso no se puede romper por ningún lado. Ella encontró un puntico en la palabra abomina, porque abominar significaría que Dios sí ve el divorcio como un pecado. Pero la Biblia no nos está diciendo que Dios abomina, nos dice que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que aborrece? ¿El divorcio? Entonces aquí tenemos un problema, que no está diciendo que Dios aborrece el divorcio, porque entonces si Dios aborreciera el divorcio, pues no permitiría el divorcio. Dios aborrece el repudio, que es un acto moral. Volvemos a lo mismo. ¿Será que Dios cambió de opinión? ¿Cómo lo entendemos? Entonces ya miramos que primero hay que entender las palabras y su diferenciación, ¿cierto? Aquí hay algo interesante, entonces vamos a mirar. Lo primero que encontramos ahí en el texto dice: y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Entonces vamos a ir desglosando este asunto, deslealtad. ¿Qué era lo que estaban haciendo allá los paisanos? Estaban haciendo deslealtad. ¿Qué es deslealtad? Bueno, veamos el versículo 10 y 11 y ya se los explico. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? O sea, aquí el desleal, ¿quién es? ¿Uno solo? Los dos. Entonces, tanto el hombre como la mujer están siendo desleales. Ahora, ¿se imagina usted un matrimonio así? Donde él tiene la suya y ella tiene el de él. Estaban ahí los dos en el asunto. Entonces dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de dios extraños. Encima de todo, no solo estaban siendo desleales el uno contra el otro, sino que ¿qué? Se estaban uniendo ¿con quién? Con gente pagana, idólatra, gente que no pertenecía al pueblo de Dios, algo que Dios había prohibido al pueblo de Israel. Hay algo interesante, el término desleal viene de la palabra hebrea aspondos, y significa un estado de guerra en que los implacables rehúsan dar por acabado de una manera equitativa. Quiere decir que están allá dos ejércitos y el uno dice: yo no me dejo ganar ni a palo, y el otro dice: yo tampoco me dejo ganar ni a palo. Pero hay un gran lío ahí. Están siendo inequitativos. Quiere decir que así vea que el otro tiene la razón, no se la quiere dar. Pero también se refiere a falta de equidad, refiriéndose a una actitud maliciosa, de hacer tropezar o de encontrar motivos justos para repudiar a su pareja. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo quiero divorciarme de mi esposa, pero voy a hacerlo de manera inequitativa. Quiero que cuando me separen no me digan que yo soy el culpable, sino que ella es la culpable. Entonces voy y me consigo un modelo y se lo presento allá y seamos amigos y se la voy echando allá al tipo para que ella se trague el tipo y caiga. Y cuando ella caiga, entonces ya yo puedo decir, legalmente me puedo divorciar. Eso era lo que estaba haciendo aquí los paisanos, porque necesitaban mirar cómo hacer para zafarse a la persona, pero no se la podían zafar porque sí, tenían que dar una razón antes de poderlo hacer. Entonces, para poderlo hacer, necesitaban mirar cómo hacer tropezar a la otra persona. Buscaban razones, buscaban argumentos, le encontraban por algún lado el asunto para poderla sacar. Cómo implicarla moralmente para poderse divorciar. ¿Y por qué se querían divorciar? Porque estaban mirando las paganas y decían: no, estas están más buenas que las cristianas, están más lindas. Y entonces eso era lo que estaban tratando de hacer. Segundo, definición de iniquidad. Hay en el versículo 16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. El término iniquidad significa maldad en aumento. O sea, me porto tan mal, actúo tan mal que termino aburriéndola a ella para que ella se aburra de mí y me eche ella y no yo a ella. Tenaz. Eso era lo que estaban haciendo, le estaban haciendo la vida imposible a la otra para que la otra se aburriera y fuera ella quien
se divorciara y entonces así quedaba yo limpio porque no, se me fue la mujer, me abandonó. Pero ¿cómo no me iba a abandonar si yo la tenía aburrida? ¿Para que fuera? Eso es maldad en aumento. Y aquí aparece nuestra palabra estrella, que es aborrecer, porque siempre nos citan entonces ese texto y como Dios aborrece, entonces no hay que divorciarse porque es que eso le cae mal a Dios. El término aborrecer significa amar menos. Ahora, ahí hay un pequeño detalle con el concepto de aborrecer, que el término menos aquí ya es relativo. ¿Qué significa relativo? Depende. Quiere decir que yo puedo amar menos o amar más. Entonces cuando dice que Dios aborrece el repudio, es que Dios ama menos el repudio. Pero podría decir que a veces Dios puede amar más el repudio. Dios a veces también, yo creo que mira parejas y dijeran, si estos más bien se abrieran, sería mejor para ellos. Es un concepto relativo, amar menos o amar más. Entonces no está diciendo que es pecado para Dios que se divorcien. Mira eso como algo que le agrada o le desagrada, dependiendo de quién, pues de lo que él esté observando. Podríamos traducir ese Dios aborrece el divorcio como a Dios no le gusta el repudio, pero lo permite. A Dios no le gusta, no quisiera que eso pase. O usted, papá, le gustaría que sus hijos estén divorciando. Pues no, pero hay momentos en que usted diría, pues a la larga como mejor para mi chino, para mi china. A eso se refiere a aborrecer. ¿Claro o no claro? Listo. Eso implica también algo importante, que no es el ideal de Dios. Jamás el ideal de Dios, y entonces aquí ya no hablo de lo legal, volvemos a lo moral. Moralmente no es el ideal de Dios que la gente se separe, pero legalmente Dios le tiene que dar permiso. ¿Por causa de qué? De que les dio voluntad, les dio mente, les dio emociones, y allá ellos están agarrados de voluntad, están decidiendo mal el uno contra el otro y están pensando lo peor el uno del otro, y entonces Dios tiene que respetar esas dos voluntades juntas. Inclusive podemos ver un caso en la Biblia en el que el repudio agradó a Dios. Esdras 10, 2 al 3, simplemente lo resumo. Allá el pueblo de Israel se había juntado con mujeres paganas y llegó Esdras y simplemente Dios dijo, no más, ustedes para allá y ustedes para acá. Y hubieron divorcios masivos en la Biblia por causa de la fe. Ahí les queda tarea que lo lean en la Biblia. Esdras 10, 2 al 3. ¿Es pecado divorciarse? La respuesta es no. Mateo 19, 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Es un permiso. Punto. Entonces usted puede decidir si usar el permiso o no usarlo. ¿Sí? Se sobreentiende. Les queda tarea. Números 35, 11 al 12. Simplemente quiero comparar este asunto que Dios también permitía. Por ejemplo, ella va en su bicicleta y se atravesó una persona y la atropelló y se cayó al río y se ahogó y se murió. Y entonces ella dice, yo soy sin culpa. En el pueblo de Israel, cuando pasaba eso, entonces ella tenía el derecho de salir huyendo a otra ciudad, a una ciudad llamada ciudad de refugio. Entonces se iba ella para la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque es que los familiares del señor atropellado la quieren buscar para matarla, porque si usted mató, el hierro mata, hierro muere, y ojo por ojo y diente por diente. Entonces usted lo mató y listo, vamos a aplicar la ley. Entonces Dios le dio un permiso especial por su ignorancia de salir para otro lado. El matrimonio y el divorcio son de la misma manera permisos especiales para librarse de un problema mayor, porque a veces es mayor el problema que causa una pareja junta, teniendo hijos allá, criando hijos resentidos para la sociedad, ¿sí? Que una pareja junta y hasta que la muerte los separe o hasta que el uno los mate al otro, tienen un problema. En ese sentido, lo pecaminoso o no de un asunto está directamente ligado con la intencionalidad. Escúchenme esto, quiere decir, ella tuvo la intención de amar a él, pero él tenía la intención de acostársela, y así fuera con matrimonio encima, con boda encima, pues se la acostó, pero ya cuando la acostó ya no la quiso. La intencionalidad de ella y la intencionalidad de él son dos cosas incompatibles. Entonces eso permite que Dios permita, valga la redundancia, pues que haya una separación, un divorcio, un repudio, por esa intencionalidad. Es que yo me casé con usted solo para tener sexo, y entonces esa pobre mujer no ha tenido un marido
que la ame, que la cuide, que la valore, que la respete, sino, perdóneme la expresión, ha servido de canequita de basura para el semen del Señor, aunque suene feo. Sí, me voy a entender. Y entonces, ¿con qué argumentos ella puede amar a una persona que solo la ha utilizado sexualmente? Hay algo interesante en el texto de Mateo 19:8, dice, mas al principio no fue así. Quiere decir que jamás la intención de Dios fue la práctica del repudio. Jamás Dios pensó en unir al hombre para que el hombre se agarrara el uno contra el otro. Ni es prohibido ni es pecado. La única causa espiritual, escúchenme, causa espiritual del divorcio. Note que empiezo hablando de la única causa espiritual por la que el divorcio pudiera ser, sin embargo no es la única causa, o hago la aclaración. Esto se va a aclarar a medida que avancemos. Una sola razón. Algunos cristianos suelen responder ligeramente a esta observación argumentando con un solo texto de la Escritura que la frase salvo por causa de fornicación que aparece en Mateo 19:9 significa que ahí, esa es la única causa de divorcio, porque el Señor dijo solo por causa de fornicación. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Será que esa es la única causa? Vamos a mirar. Hay un problema. Resulta que los judíos, sobre todo los rabinos, para tener contentos ciertos partidos, entonces unos empezaron a traducir el término fornicación con adulterio. Hay un lío generalmente y es el siguiente, que adulterio está visto dentro del matrimonio, mientras que fornicación ya es un concepto más amplio. De hecho, está más ligado el término fornicación a la soltería. Entonces vamos a leer ahora sí el texto bien leído, ¿cierto? Jesús obviamente vienen es a tentarlo. Dice versículo 3, ahí en Mateo 19, entonces vinieron los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, ellos ya están hablando de qué, no le están preguntando por el divorcio, le están preguntando por qué, por el repudio, porque para ellos es claro que el divorcio es la carta y chao, pero el repudiar ya es un acto moral, de decir, no, sabe que yo con usted ya no quiero vivir, ya le hago la vida imposible al otro. Eso implicaba un acto moral de rechazo de la persona considerada inadecuada. Ahora, algo que sucedió ahí es que en medio de esa sociedad habían dos escuelas. Entonces la primera escuela decía no, solo por adulterio, o sea, ya estamos casados, yo adultero y entonces ella puede decir, chao, se acabó el matrimonio solo por adulterio. Entonces tenían un problema los hombres, ¿cuál? Que las mujeres, por cultura, no adulteran igual que los hombres. Al hombre sí le tiene más tendencia a pecar en esa área sexual. Entonces, claro, quedaban los tipos amarrados ahí porque hasta que la señora no adultera no me puedo separar de ella. Pues tenían un lío bastante grande. Estoy hablando de la cultura en la época de Jesús. La otra escuela rabínica tradujo ese repudiarla, ver algo indecente, que leímos en Deuteronomio 1, como cualquier falta. Y entonces resulta que la señora me dejaba la sopa sin sal. Y entonces yo podía repudiarla por cualquier causa. No tendió la cama bien tendida, me levantó la voz la señora. Y entonces vienen y le preguntan a Jesús, ¿se puede por cualquier cosa? Primero, lo están tentando porque quieren hacer algo. ¿Qué? Que Jesús tome alguna de esas dos posiciones, porque si toma alguna de esas dos posiciones, muchos de los discípulos que estaban acostumbrados a separarse de sus esposas y conseguirse otra rápido, dijeran, no, yo con este tipo ya no ando porque no me conviene. Y entonces hubieran generado un partidismo, y entonces Cristo que hubiera quedado ahí dividido en medio de eso. Como Cristo siempre entendía que lo estaban tentando, pues Él sabe responder y responde de una manera correcta. Entonces los mató, porque ni por adulterio, ni por cualquier causa. Jesús se fue al principio de la creación. Y entonces Él dice, al principio no fue así. Y entonces luego les concreta y les dice, salvo por causa de fornicación. ¿Qué significa entonces? Que si la paisana, porque le habla a los hombres, escuchen esto y después miramos esto, llegaba a la luna de miel y ya no era virgen, el hombre en ese momento podía de una vez, mientras la señora volvía se ponía la ropa, el Señor le escribía la carta y le decía, qué pena, pero a eso se refiere. Y por eso los discípulos se asombran más adelantico
Y dicen, si así es el asunto, que lo leímos, ¿cierto? No conviene casarse, o sea, como quien dice, ya quedamos amarrados ahí para toda la vida, porque si la señora sí nos salió virgen a la hora de la luna de miel, de ahí para allá, esa cosa no tiene vuelta de hoja. O sea, literalmente hablando, Dios está diciendo divorcio, no, pero no lo está hablando de lo legal, porque entonces contradeciría lo que dijo en Deuteronomio 24. Está hablando de lo que, de lo moral, porque lo que ellos están haciendo es inmoral. Entonces, había un problemita más. Eso hacía que ellos, prácticamente sus esposas los trataran como dioses, porque las pobres señoras decían, no, pues si quiero mantener el matrimonio, pues me toca, mejor dicho, con manitos de sea para que el Señor no me encuentre cualquier causa y me saque a volar. Porque culturalmente hablando también había otro problema, de las mujeres sin marido en Israel estaban destinadas a la muerte, porque no tenían quien las mantuviera, necesitaban siempre un hombre que las mantuviera. Entonces la mujer quedaba prácticamente botada a la mitad del planeta. Ahora, lo que estaban haciendo los judíos era una leguleyá. ¿Qué es una leguleyá? Tomar una ley y torcerla para sus propios beneficios o sus propios caprichos. Porque al decir por cualquier causa, entonces ellos ¿qué hacían? Tomaban esta, la repudiaban y se iban y conseguían otra, y si querían la repudiaban. Y el problema era lo siguiente, mire que ellos no se estaban divorciando, o sea, la repudiaban y era como si quedara ella divorciada de él, pero sin el papel. Entonces ella se iba sin el papel, y entonces ¿sabe quién la recibía? Sin el papel que dice Deuteronomio 24, dice, y con su carta puede ir y casarse con otro. Pero como ella quedaba sin el papel, pues ya no podía ir y casarse con otro, porque legalmente no podía, porque no tenía lo legal para casarse con el otro. Entonces el problema es que no las estaban divorciando, entonces ellos vienen y hablan del repudio. Entonces, ¿qué le tocaba a la señora? Meterse al concubinato. ¿Qué significa? Ir y buscarse un paisano que medio la mantuviera ahí a precio de favores sexuales. Le tocaba prostituirse. Si no era en el templo, era como concubina de algún paisano, para poder medio comer y subsistir y vivir. Entonces el problema de ellos era que no les estaban dando carta de divorcio, las estaban simplemente repudiando, las estaban exponiendo a adulterar, porque si les daban la carta de divorcio ya ella no era una adúltera, ¿por qué? Legalmente estaba ya separada, divorciada plenamente, mientras que si estaba repudiada pues todavía seguía ligada a su marido. Pónganle cuidado cuál era el concepto del matrimonio de los judíos. Esto que les voy a leer lo decían los historiadores al respecto. Ese era el pensamiento de esa época. Escuchen: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos. La mayoría de los judíos estaban pensando en tener tres tipos de: la prostituta que estaba en el templo para el placer, la concubina que era donde ellos iban, habitaban, desayunaban, almorzaban y comían, y la esposa que los esperaba en la casa para tener chinos. Otra frase de esa época: el matrimonio no nos da más que 2 días buenos: el día en que el marido la estrecha por primera vez contra su pecho y el día que la coloca en la tumba. O sea que para ellos lo único feliz del matrimonio era el día que la acostaban y el día que la volvían y la acostaban, pero ya en otro lado, en el ataúd. Para eso era el matrimonio. Por eso es que los discípulos se asustan, porque dicen: uy, no, pero eso es que así no conviene. Ahora pensemos en las mujeres cómo vivían. ¿Sabe que siempre los teólogos, predicadores dicen la mujer adúltera, la mujer samaritana era una adúltera? ¿Será que sí era una adúltera? Porque el Señor le dice: 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Pero si eso era lo que practicaban, será más bien que ella tuvo un marido y la repudió y no le dio carta de divorcio, tuvo el otro y la repudió y no le dio carta de divorcio, tuvo el otro y la repudió y no le dio carta de divorcio. ¿Cómo estaba la mujer? Y Jesús le dice: y el que tienes no es tu marido. ¿Cuál sería el marido original de ella? El primero. Yo pensaría más que la mujer sería más una víctima de todo poco sinvergüenza. Lo legal y lo moral. Entonces ya vimos esa parte de Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer
salvo por causa de fornicación, y el que se casa con la repudiada, dice, no dice con la divorciada, con la repudiada, obviamente ¿qué? Pues adultera, porque no hubo un divorcio legal. La verdad cumbre de este asunto es que el divorcio solo debiera darse legal y moralmente, o sea, en un sentido, si habláramos de cuando sí una persona, cuando hay problemas ya legales y morales al respecto. Al encontrar en la noche de bodas que la joven no fuera virgen por causa de fornicación, o sea, porque fornicó antes de llegar al matrimonio. Entonces, en ese sentido, ya usted en la luna de miel ya debiera divorciarse ya, y como si no hubiera pasado nada, exactamente. Lo que pudo haber hecho José con María, o sea, usted me apareció embarazada, mi hijita, y me salió con cuento chimbo, listo, hasta luego, chao, y ya. O sea, que el divorcio solo debiera darse ahí de ahí para allá. No, pero estoy hablando de ¿qué? Del ideal de Dios. Pero igual Dios tuvo que permitir el divorcio. Sí, claro o no claro. Porque Él dice, por causa de la dureza del corazón de ustedes, papito. Acá vamos a ver los aspectos. Una trampa en la pregunta. Versículo 7. Recuerden, no se le olvide, que cuando veamos algún día ese texto de nuevo, ya vamos a ver que ahí hubo una mala intención de los judíos. Porque aquí le agregan otra cosa. Porque Jesús les responde una cosa y ellos vuelven y preguntan otra cosa. Versículo 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos usaron una palabra, ¿cuál? Mandó. Cuando dicen mandó, están diciendo que el divorcio es un mandamiento. Gracias. Pregunta, ¿el divorcio es un mandamiento? No. No matarás, no robarás, no tendrás dioses. Eso sí es un mandamiento. Pero ellos habían tomado esa ley de Deuteronomio y la habían hecho un mandamiento. O sea, Dios nos mandó estar repudiándola, hacerle la vida imposible aquí a la otra. Imagínense si creían que eso era el mandamiento y ellos querían cumplir con los mandamientos. Me imagino ellos juiciosos cumpliendo los mandamientos al pie de la letra. Miren lo que estaban haciendo, cómo habían convertido. Dice, ustedes toman la ley de Dios y la anulan por su religiosidad, es lo que Dios había dicho. Entonces Jesús hace lo siguiente, pone al descubierto la mentira de ellos, explicándoles que repudiar y divorciarse, porque ahí sí ya Jesús toca los dos, no son mandamientos de Dios, sino concesiones que resaltan su pecaminosidad. O sea, lo que Jesús hizo fue hacerlos sentir pecadores, porque ellos no veían eso que estaban haciendo como un pecado. Ellos creían que estaba bien hacerle la vida imposible a la mujer, cascarle, molestarla. Ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús puso al descubierto la mentira de ellos y con ello resaltó su pecaminosidad. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, y miren lo que dice, os permitió. Y ahí hay algo interesante. Jesús tomó algo antiguo y lo aplicó al presente. Cuando dice os permitió, como que casi que digamos lo señaló a ellos. Él no dijo les permitió, dijo os permitió. O sea, les está diciendo los que están mal, señores, son ustedes. Los que están pecando son ustedes. Sus corazones están duros. ¿Cuándo? Ahorita. No fue por el pecado original, fue ustedes. Pero al principio no fue así. Eso debió retumbar en los oídos de los religiosos, porque seguramente habrían tenido varias mujeres. De la misma manera que sonó para la mujer samaritana la frase, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Estaban en una recocha ya terrible. Agregando a esto, se puede decir que el repudio o divorcio fue permitido y Jesús no está cambiando dicho permiso, sino responsabilizando a los pecadores de su época por el endurecimiento de su corazón. Lo que da paso a la tercera parte, que eso lo vamos a ver ahorita, otras causales de divorcio.